Hola, ¿cómo están? Los saluda Joaquín Jiménez desde Misiones. Nuevamente con un video después de varias semanas sin hacer nada. Ha vuelto el ajedrez presencial a la región. Ha habido IRT en la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones. Ha habido IRT en la ciudad de Corrientes. Y de este último es que volvemos a las grabaciones, a analizar una partida. En este caso, la partida que se jugó en la cuarta ronda entre Patricio Saldívar, jugador de Misiones, ganador del IRT anterior en Corrientes, y Juan Machuca, correntino, que se habían enfrentado en la última ronda del torneo anterior. En este caso, con los colores invertidos, Saldívar de blanca, Machuca de negra, sería una especie de revancha que en la partida anterior ganó Saldívar, y aquí se produce una apertura inglesa. Ya comenzamos a mirar la partida, un esquema bastante elástico con muchas posibilidades para disponer las piezas blancas sobre el tablero, la estructura de peones, todo queda muy a ver qué pasa y cómo sería la mejor forma de ubicarnos. El negro inmediatamente lo que hace es elegir un esquema indio. Y si el blanco juega un D4, enseguida estamos transponiendo a la variante del fianchetto de la India de rey. Saldívar siguió en el espíritu de la inglesa jugando caballo F3. Aquí una posibilidad bastante interesante es jugar caballo C3 y reservar el caballo de G1 para desarrollarlo por E2. Por ejemplo, el negro podría seguir con su esquema con D6, el esquema de la India de rey. Y ahora el blanco tiene dos opciones. O bien jugar E4, que es muy interesante. Recuerdo una partida que jugué con el múltiple campeón argentino Diego Flores hace ya más de una década. La partida fue así. Fíjese la flexibilidad del esquema blanco. Tiene rupturas en F4 y ataque en el flanco dama con sus peones, típico de la inglesa. El negro juega 5 para dificultar un poco la ruptura en B4. Sin embargo, como vemos, enseguida el blanco la prepara y ya tiene la ruptura en B4. Y después de esto, vemos que las blancas tienen la iniciativa, tienen más espacio. Tienen todas sus piezas colocadas detrás de sus peones en forma muy armoniosa. Finalmente lograron imponerse. Otra posibilidad es jugar también con caballo C3 y E3, un poco más restringido. En lugar de 4, E3, no obstruimos el alfil de G2 y le permitimos seguir presionando en la gran diagonal. Desarrollamos el caballo por E2 para no seguir molestando el alfil. Aquí ya el negro se dispone a jugar D5, abrir la columna D y presionar sobre este peón que quedaría retrasado. Entonces el blanco, la única forma de evitarlo es con caballo D5. Aquí la jugada puede ser torre B1, siguiendo con el plan de expansión en el flanco dama. La otra opción es jugar caballo C3, pero aquí el negro dispone de la interesante continuación caballo E8. Entonces se va preparando para luego de caballo D8 jugar C6, y los caballos blancos han quedado un poco incómodos entre sí. Están entrelazados, parecen muy fuertes, pero al no tener posibilidad de un salto hacia adelante o cambiarse y el otro ocupar el lugar, quedan como estorbándose. Entonces, a dama D7 intentamos torre B1 y el negro intenta cambiar el alfil de casillas blancas. Obviamente hay que tener mucho cuidado cuando nos juegan alfil H3, no permitir que nos den un mate así rápidamente en la apertura. Como el cambio del alfil es inevitable, se puede jugar E4 y la posición es compleja, con quizás un poquito de ventaja de las blancas, sobre todo en el flanco dama, que ya va a llegar muy rápido el ataque con sus peones. Sin embargo, el negro va a buscar sus chances en el flanco rey, intentando
Por ejemplo, caballo H5 y F5 en la ruptura central. Sin embargo, Saldívar eligió caballo F3, no tiene nada de malo, continúa por dentro de continuaciones teóricas. El negro sigue con su esquema típico de la India de rey y adquiere el último momento para transponer a la India de rey con D4. Si jugamos D4, el negro puede jugar caballo D7 y E4 estamos en la posición típica de la India de rey, la variante del fianchetto, que se aleja por completo de la inglesa y de la idea que se ve que tenía el blanco para la partida. Al jugar D3 ya no ocupa el centro, sino que lo va a querer controlar usando el alfil de G2, presionando en B7. Un plan típico es jugar torre B1, tirar B4, B5 y seguir presionando en el flanco dama. La partida continúa con C6. Aquí juega alfil G5, que no es un error, pero me parece que es innecesario cambiar el alfil, perder la pareja de alfiles por ese caballo de F6 que por ahora no estaba cumpliendo grandes funciones. Es interesante, en cambio, jugar torre B1, ya poner en marcha los peones. El negro lo puede intentar evitar, pero finalmente el blanco logra su juego en el flanco dama. El peón de B7 va a requerir defensa. La torre y la dama están bien ubicadas en la columna B en caso de abrirse. La posición quizá un poquito mejor para la blanca, con más presión, hasta que el negro logre organizarse en el flanco rey. También me parece que ocupar directamente el caballo de 5 y no temerle que queden los peones doblados en D y el alfil obstruido por el peón, ya que lo que le va a dificultar al negro conseguir una plena igualdad de la posición me parece que es el peón de C7. Después de desarrollar el alfil, puede ser a E3 o D2, la torre, la dama, duplicar las dos torres en la columna C, van a ejercer mucha presión sobre el peón de C7. Es una alternativa interesante. Por supuesto que el negro todavía no está obligado a capturar en D5. Pero ya llevar el alfil, H6 es prácticamente obligada. Y el caballo ocupó D5, pero no se abre la columna C, la presión no va a ser tan fuerte. Torre 1. Aquí el negro puede intentar oponerse al plan de las blancas. Y la posición está bastante equilibrada, han desaparecido un par de piezas menores, pero hay juego, hay que ver dónde buscamos la ruptura. Al negro no le incomodó el avance de los peones blancos, entonces se deshace de esa pieza central. El blanco la cambia, quizás podría haber esperado, ¿no es cierto? Como dijimos recién, esperar que el negro sea el que capture y abrir la columna C. El negro podría jugar C6 y obligarle a capturar al blanco el caballo. Por lo tanto, quizás es una simple transposición porque le obliga a capturar, el caballo se dirige al flanco dama y el negro juega finalmente C6, necesaria para lograr desarrollar el alfil sin perder el peón de B7. El blanco comienza con su expansión en el flanco dama. El negro se quedó con la pareja de alfiles. Fíjese qué detalle importante es tener la pareja de alfiles, y ahora juega muy correctamente. Cuando tenemos la pareja de alfiles, lo ideal es poner los peones en el color del alfil adversario. Pone los peones en blanca y le monta una especie de pared, un muro en esa diagonal para quitarle potencia al alfil de las blancas. Hasta ahora una partida bastante correcta por ambas partes. Quizás es cuestión de gusto algunas decisiones que se tomaron. La presión blanca en el flanco dama y el negro que empieza a defenderse. 3. Y aquí viene el primer error de la partida, un error bastante grave. Como vemos, el blanco está presionando
En el flanco dama, en el centro, las casillas de 5, C6. Están todas las piezas. Y el peón, por supuesto, no nos olvidemos del peón de C4. Presionando en el centro y el peón de C. Aquí la jugada correcta era defender con el fil de 7. Entonces cuando el blanco capturaba en el centro, el negro sacrifica un peón, pero obtiene muchísimo contrajuego por la posición abierta y la pareja de alfiles. Y el caballo en la banda, que nunca anda, queda un poco marginado del juego. La posición está muy cercana a la igualdad, sobre todo después del cambio de damas. Seguramente el negro en un par de jugadas estará recuperando el peón. Y quizá después sea más molesto en caso de que quedemos con el peón A pasado, un poquito más molesto que el peón D. Sobre todo por este alfil que controla la casilla de la coronación. Sin embargo, el negro jugó la jugada bastante que parece natural, torre C8, defiendo el peón C. Si se abre la columna C, tengo las torres dobladas. Pero algo que he aprendido leyendo un libro sobre Karpov, el virtuoso de los finales, es que Karpov hacía todo lo que venía haciendo el blanco hasta este momento. Las torres de la columna abierta, presión en el flanco dama, llevaba el caballo a presionar. Pero cuando llega un momento hay que encontrar la posibilidad táctica. Y en este era el momento exacto donde no había que dejar de escapar un golpe que, conociéndolo al jugador de las blancas, seguramente si le ponemos la posición y le decimos, mirá, buscá el golpe táctico acá, lo va a ver enseguida. Pero en la partida no lo pudo, o no se le ocurrió, no le llamó la atención. El que desea, le invito a pausar el video un minutito, buscar la posibilidad, hay que aprovechar la fuerza del alfil de G2. Bueno, espero que hayan pensado. Y la jugada acá que conseguía gran ventaja para las piezas blancas es caballo por C6. Entonces no le queda más remedio que capturar. Y al desaparecer el peón C, el blanco puede hacer un tenedor. Luego de esta... Un peón de más. Hay alfiles de distinto color. Las piezas negras se han activado bastante, pero es un peón de más. Tenemos posibilidades de molestar en el flanco rey con H4, H5. Faltaría un poco activar la torre, pero la posición blanca es muy sólida. La torre puede venir a séptima y empezar a presionar F7. El rey negro puede llegar a tener un problema. Así que el caballo por C6 seguramente le otorgaba a las blancas clarísima ventaja. Sin embargo, siguió jugando como si no pasara nada y mejoró su torre. El negro tampoco se percató de ese detalle y juega F5. Hace una jugada bastante lógica, buscar contrajuego en el flanco rey ante la presión blanca en el flanco dama. Y aquí nuevamente era el momento de jugar caballo por C6. Sin embargo, la ventaja iba a ser menor porque el negro había ganado un tiempo con F5. La posición es de ventaja blanca, tiene mejor rey, pero el negro se puede defender un poquito más que en la otra variante, ya que aquí hay más chances. Y el caballo quedó en A6, un poco aislado, no tenemos alfil de distinto color. Sin embargo, el blanco siguió con su plan, llevó la torre a la columna y finalmente el negro consiguió oponerse a ese alfil de G2 con toda su cadena de peones y agrandó sus alfiles. Fíjense, el alfil de no tiene rival. Y aquí ya va cambiando el tono de la posición. Fíjense que el caballo de A5 no está jugando mucho. Está controlado el ataque a C6. Y ahora el que tiene más chance parece ser las negras, su pareja de alfiles. Un plan podría ser H4 y romper en el flanco rey. Tiene rupturas en E3, ruptura en F4. Las piezas blancas le van a costar volver a defender a su rey. Aquí acertadamente intenta un cambio de piezas. El negro
lleva la dama a C8. Es interesante lo que intenta hacer, porque la dama desde C8 tiene comunicación con ambos flancos. Así que hay que tener cuidado con esa dama. Rey H7, una jugada interesante. Sacar el rey ante cualquier problema. Corremos el rey y ya estamos seguros de que no va a haber ningún jaque sorpresivo. Nada extraño en la última fila tampoco. Buena jugada de las negras. Aquí la posición del blanco comienza a ser difícil. Fíjense que hay que buscar un plan. El caballo de A5, como les decía, que no quedó bien. Intenta cerrar. Quizás torre C1, pero torre C1 también tenía sus problemas. Fíjense que el cambio de piezas, de ahí rompemos un poco la posición del rey. La pareja de alfiles negra puede ser muy dañina. El caballo sigue estando mal, no encuentra casillas. Y el plan H5 intentando romper en el flanco de rey. Yo preferiría las negras en esta posición. En algún momento va a entrar el alfil de casillas negras. Ya estamos con la dama amenazando cosas. Me quedo con las negras. Por lo tanto, quizá Patricio jugó bien intentando cerrar la posición. Creo que si le ponemos al módulo esto va a dar igualdad, pero el módulo es el módulo y nosotros jugamos lamentablemente un poquito menos. Intenta atacar el peón de D3, lo defiende y la dama vuelve al flanco dama. Podría ser interesante capturar para abrir la columna E, romper ya ahí en el flanco. Fíjense cómo se agrandaron esos alfiles y el caballo sigue allá perdido en A5. Acá otra vez el negro está un poquito mejor, nada definitivo, pero seguramente le va a molestar mucho al blanco la presión que pueden ejercer la torre, el alfil de D4 sobre F2. Se empieza a notar la ventaja de la pareja de alfiles y que quizás la idea del alfil G5, alfil por F6 no fue del todo correcta. Volvía la dama C8, se cierra. Aquí ya era el momento de romper en el flanco de rey con F4. Volver a romper. Fíjense que tenemos dos peones menos, pero el tablero de las blancas está partido al medio y sus piezas no van a volver a poder defender. En esta posición seguramente el negro está mucho mejor. Juega prácticamente con una pieza de más. El caballo de A5 sigue aislado del juego. Sin embargo, después de D4, el negro prefirió seguir preparando la ruptura con G5, que es un poco lento. Y finalmente rompe en F4. Ahora se viene el cambio de damas. Correctamente el negro le impide a la torre que se active por la octava. Y aquí, otro momento clave de la partida quizás. Cuando no sabemos qué hacer, lo ideal es buscar la peor pieza e intentar mejorarla o mejorar alguna pieza de la posición. Por ejemplo, alfil E2, controlamos G4 y aquí seguramente la posición está igualada. El rey va urgente a defender el peón de D2. Mejoramos el alfil para presionar sobre C6. La torre que molesta al peón de A7. Fíjense que la amenaza del cambio en B7 igualaría por completo la partida. Le evitamos. Y la posición está prácticamente igualada, ya que al negro se le hace muy difícil aumentar la presión sobre la debilidad de E3. El blanco no tiene otra debilidad por el momento. Y con una sola debilidad es prácticamente imposible ganar una partida. Entonces, en esta posición era interesante buscar mejoras para el alfil, ya sea con amenazas de venir a presionar, de controlar G4 y H5. En cambio, la partida que elige el blanco, la movida, perdón, que elige el blanco en la partida es A4. La jugada que no mejora la posición y falta mucho para que ese peón tenga chances de coronar. Juega F6, alfil F6 el negro, regresa a la torre, mejora el rey. Y aquí, en una posición bastante igualada, o donde el negro iba a tener que trabajar mucho para buscar alguna
ruptura que le genere más debilidades a las blancas. Por ejemplo, intentar llevar el peón hasta H4, abrir la columna H para la torre, ¿no es cierto? Algún plan, molestar con algún plan así. Pero faltaba mucho y el blanco tenía defensas y no hay que olvidarse que también el negro tiene sus debilidades, por ejemplo C6, A7. Sin embargo, el blanco viola un principio del ajedrez, no mover los peones donde tenemos desventajas. Y mucho menos abrir líneas. En este caso juega G por F4. Un grave error en la posición. Abre la columna G, que el único que la va a poder aprovechar es el negro. Negro captura. Aquí ya se nota que vamos a tener problemas en la columna G. El peón de F2 quedó muy débil. Si nos captura en E3 va a quedar muy débil E3. La posición blanca empieza a ser bastante sospechosa. Captura. Y aquí el negro podría obtener gran ventaja jugando, como en los finales se recomienda, activando el rey. La idea es más que clara, es venir con un super rey y la columna G y alfiles entrando por todo el lado del tablero. La victoria estaría prácticamente garantizada. Por ejemplo, alfil G2, alfil G4 para que no nos dé un jaque en H3, rey F5 y la ventaja es prácticamente decisiva, ya que el rey no va a poder escaparse. Vamos a poder capturar, vamos a poder dar jaque, traer el alfil, traer el otro alfil. Y una vez que este peón quede débil, quede pasado, se irá rumbo a la coronación. Aquí se equivoca el negro, juega rey F8. Seguramente estaría medio por el tiempo, el rey en F8 está mal ubicado. Permite a la torre blanca molestarlo con torre B8, o bien clavando el alfil o dando jaques. Y si el alfil sale, la torre en B7 podría ser cambiada y desaparecería una pieza fundamental para el ataque de las negras. F3, D3. Y aquí viene cuando parecía que otra vez el blanco se metía en la partida. Por ejemplo, jugando rey G2, torre G7, rey H1, fila I. Acá vamos a ver que hay una diferencia enorme con lo que jugó en la partida. Torre jaque, la torre le molesta a ese rey. La posición es muy complicada, pero está tendiente a la igualdad, tienen chance los dos. Fíjense que está obligado en este momento a entregar el peón en E2, porque si defiende directamente le da jaque y le come el alfil de D7. O si va para E8 nuevamente, hay otra vez jaques y no conduce a nada. El peón de E no es peligroso, entonces lo entrega para generar chances en este final, una posición abierta con el peón D, la pareja de alfiles. Sin embargo, el blanco comete el error final, caballo B3. Debe ser la idea proteger D4 para liberar la torre, pero tiene un inconveniente enorme esa jugada, que lo vemos enseguida después del jaque, rey H1, y la posición es muy similar a la que analizamos recién. Fíjese, rey H1 o rey H1 acá, con el caballo en A5 o con el caballo en B3. Y la diferencia es que la torre se quedó sin la posibilidad de venir a controlar la coronación del peón. Entonces el negro aquí dispone del alfil H3. No lo puede capturar porque el peón corona. Ahora el jaque ya no es tan importante. Fíjese, ese peón de E2 es el famoso peón bala. Y le cuesta el caballo a las blancas. Y no puede hacer nada la torre contra la pareja de alfiles y un peón D pasadísimo. Entonces Patricio intenta defenderse con alfil E2, pero ya la entrada de la torre, la entrada del otro alfil, y aquí decide abandonar. Una interesante partida por parte de ambos. En el primer momento el blanco estuvo apretando en el flanco dama. En su momento tenía el golpe táctico caballo por C6 que
Lo dejó pasar por alto en 2 oportunidades. Después el negro hizo un buen juego agrandando sus alfiles, jugando con los peones por casillas blancas para ponerse al alfil de G2, rompiendo en un momento en el flanco de rey, en F4, y ahí comenzaron los errores del blanco, mover y abrir líneas en la posición donde tenemos de ventaja, eso no tenemos que olvidarnos nunca mover los peones donde nos están atacando, y finalmente, cuando parecía que el negro ganaba, se equivoca a dónde llevar el rey, lo lleva a una posición pasiva, si lo llevaba a F5 ganaba, y el blanco, que intenta traer al juego ese caballo que tuvo larga temporada ahí olvidado en la banda, cuando finalmente lo pudo traer por B3, quedó obstruyendo a su torre, permitiendo al negro llegar a tener una combinación final en base al peón pasado E. Una partida interesante del torneo del Club Jaque al Rey de Corrientes. Seguramente en la semana subiremos alguna otra partida. Espero que anden bien, que podamos seguir disfrutando del ajedrez ahora sí con torneos presenciales, que es lo que más nos gusta frente al tablero. Y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.